Terminé de ver Welcome to Derry y tenemos que hablar de esto ya. Pero antes de arrancar, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Mori y como ya lo vieron en la intro, esto es 100% freak. Y hoy vamos a hablar de Welcome to Derry. Y qué buena forma de cerrar esta temporada. Realmente el último capítulo fue un muy buen capítulo. Y realmente me sorprendió porque yo a esta serie no le tenía muchas expectativas. Pero la empecé a ver y me sorprendió demasiado. Ya de por sí, en el primer episodio que nos hizo pensar que iba a pasar una cosa y terminó sucediendo lo contrario. Y a esto me refiero con el primer grupo, que pensamos que ese iba a ser el grupo de protagonistas y no terminó siendo el grupo de protagonistas. El grupo lo vimos a partir del segundo capítulo. Realmente me sorprendió muchísimo. Y bueno, para empezar vemos que la niebla empieza a arrasar en Derry. Y vemos a los chicos de colegio yendo hacia el auditorio porque iban a recibir una charla. Y vemos que esa charla no sucede porque aparece It. O sea, la charla era It apareciendo, mostrándole los deadlights y llevándose a todos los chicos de colegio, incluidos a las patiamigas, que me hizo muy feliz porque yo las odiaba porque eran muy malas personas, para no decir forras. Para no decir malas palabras, porque viste, no sé si YouTube es tan family friendly en ese sentido. Así que lo próximo que vemos es a Marge, Ron y Lily viendo un montón de pósters de gente desaparecida y se dan cuenta que son los chicos del colegio. Y ante esto, ellas agarran y se van al colegio y se dan cuenta que hay otro póster más y en ese póster aparece Will. ¿Y qué pasa? Ellas deciden ir a buscarlo. Ahora sí. Ellas deciden ir a buscarlo. Uy, puta madre, otra vez. Ahí está. Ellas deciden ir a buscarlo y al principio iban a ir en bicicleta y se dieron cuenta que en bicicleta no podían ir. Entonces acá aparece una escena muy divertida, una secuencia muy divertida, que es que vemos a Marge robando un camión y empezando a manejar. Y es muy gracioso porque no nos imaginamos que Marge pudiera hacer eso, por lo menos yo no me imaginé eso, y me reí mucho de esa parte. Lo próximo que vemos es al papá de Will recibiendo una llamada y ahí enterándose de que a Will se lo llevó Pennywise. Claramente la llamada es la misma llamada que hizo Pennywise a Will y recibe la llamada, el papá de Will contesta y él ahí diciéndole que tiene a su hijo y él ahí empieza a pegarle al teléfono y después de esto él agarra y va a buscar a Halloran y le pide ayuda, que lo ayude a encontrar a Will. Ante esto él no quiere porque está muy trastornado por los espíritus y le dice: ¿te pensás que te voy a poder ayudar con todos estos espíritus que me trastornan? ¿Entendés que esto es difícil? Y vemos una secuencia en donde él agarra un arma e intenta matarse y Halloran le dice: mira, si vos me ayudás, prometo que yo voy a ser el responsable de sacarte la vida, o sea, para que no lo tenga que hacer vos. Y nada, vemos que él se lleva a Halloran de la base militar y lo lleva a la casa de Rose. En la casa de Rose está Rose, Daniel y la mamá de Will, Charlotte. Ahí Rose les dice que la única forma de salvar al pueblo es encontrando la daga, así la pueden reemplazar por la que los militares destruyeron. Y Rose les dice que la tienen que rastrear y le pide ayuda a Halloran para rastrearla. Y él le dice que no puede por estos espíritus que lo están atormentando. Entonces Rose le dice que ella lo puede ayudar a él a que los espíritus se callen y le da una raíz. Le da la raíz de Maturín y prácticamente lo droga. Cuando le da esa raíz, vemos que él tiene una visión y les dice dónde está la daga, que efectivamente la daga la tienen las chicas. A las chicas me refiero a Ronnie, Lily y Marge. Y vemos cómo ellos van en búsqueda de esa daga. Y acá Rose dice algo muy interesante, que dice que la daga siempre se va a intentar resistir porque siempre va a querer volver
a su lugar de origen, que en este caso es la casa Neibolt, o sea, la casa donde está It. Y acá vemos una escena de Lily volviéndose prácticamente loca, o más bien más loca de lo que ya está. Y acá vemos que Marge y Ronnie se dan cuenta que es por la daga. Y ante esto, ellas intentan sacársela porque ella se negaba a que le saquen la daga. Y medio que forcejean hasta que se la pueden sacar y ella vuelve a la normalidad. Después de esto vemos que ellas encuentran la caravana de circo donde va It y ven que Will está ahí flotando e intentan rescatarlo. Y acá va una parte muy interesante y muy importante porque conecta directamente con la película. Y vemos que a Marge, It la separa del grupo y le empieza a mostrar un póster de una persona desaparecida y le empieza a decir: ¿no lo reconoces? ¿No lo reconoces? No puede ser que no reconozcas a tu propio hijo. Y efectivamente le muestra el póster con una persona desaparecida mostrándole a Richie Tozier. Y ahí nos confirma que Richie es su hijo. Y le dice que ella no puede permitir que Richie nazca, entonces intenta matar a Marge. Pero, en ese momento vemos que It queda completamente frisado. Y acá aparece Dick Hallorann otra vez porque claramente Dick Hallorann es muy importante en este capítulo. Demasiado importante. La razón por la que It queda paralizado es porque Hallorann se mete en su mente y le empieza a mostrar sus miedos. Cosa que lo paraliza y queda completamente tieso. Pero vemos que rápidamente se da cuenta que es Hallorann, pero eso va más adelante. Porque lo siguiente que vemos es que una vez que él queda paralizado, Daniel y Hallorann, Hanlon, o sea, el papá de Will, agarran la daga y intentan llevarla al lugar donde la tienen que enterrar. Y vemos que aparecen los militares, los malditos militares, y empiezan a disparar contra ellos. Y logran matar a Daniel. Cuando hacen esto, el papá de Will le da la daga a su hijo y le dice: mira, vos tenés que llevar esta daga al árbol y enterrarla. Es la única forma en la que el pueblo se puede salvar. Él le da la daga y Will, Marge, Ronnie y Lily empiezan a ir hasta ahí. Y en ese momento, It se da cuenta que la persona que le empezó a mostrar sus miedos era Hallorann y se despierta. Y acá va mi parte favorita, claramente mi parte favorita, porque aparece el general Shaw y le dice a It que por fin lo encontró. Y It acá le dice algo muy... no sé, me dio tanta satisfacción porque le dijo que se volvieron a encontrar y que él jamás se olvida del olor de sus víctimas. Y más de las que no pudo cazar. Y ahí se lo come y me hizo muy feliz porque yo ya no lo toleraba más. Y bueno, el capítulo sigue con otra parte que me hizo muy feliz, que es los chicos yendo a la daga, pero la daga se empieza a resistir y les estaba costando llevarla. Y ahí podemos ver que It cada vez se acercaba más al lugar donde podía salir y expandirse hacia el mundo entero. ¿Y por qué esta es mi parte favorita? Porque aparece el espíritu de Rich. Y claramente los deja como el mejor personaje de toda la serie. Que en lo personal pienso que fue el mejor personaje de toda la serie. Yo lo amé a Rich y me dolió demasiado cuando se murió. Literalmente lloré con esa escena. Pero lo que vamos es que vemos que empiezan a llevar la daga, ellos no pueden, la daga se empieza a resistir y aparece Rich y él empieza a empujar con ellos. Y vemos que gracias a Rich ellos logran entrar la daga y logran que It no pase y ahí It desaparece. Y bueno, para finalizar podemos ver cómo todo vuelve a la normalidad. Marge le cuenta a Lily lo que It le dijo sobre Richie. Por fin Rich tiene un funeral. Vemos el funeral de Rich. Vemos que Ronnie y su papá se van del pueblo. Y después los Hanlon compran la casa de Rose, o sea, la granja, y se quedan en Derry. Todo esto antes de irse, porque literalmente se iban a ir, pero a último momento deciden que se quieren quedar. Y ahí termina el episodio. En realidad no termina ahí, porque hay una escena postcréditos muy interesante que nos muestra a la señora Kirsch en el psiquiátrico y vemos que es testigo de la muerte de la mamá de Beverly. O sea, no es testigo en sí de cómo se muere, pero sí vemos a Beverly
viendo el cuerpo de su madre muerto y la señora Kirsch de fondo. Y algo interesante es que la actriz de Beverly es la misma que hizo en la primera película y la actriz de la señora Kirsch es la misma que apareció en la segunda película. Y bueno, nos muestran esta escena y aparece la señora Kirsch atrás diciendo la frase mítica de lo que muere en Derry no muere de verdad. Y nada, fue una muy buena escena postcrédito porque termina ahí. Y para mí nos muestran esto porque la señora Kirsch en sí es la conexión que tiene con las películas y el resto de la serie, porque para mí la segunda temporada, si es que hacen una segunda temporada, va a girar en torno a la señora Kirsch en cierto modo también, porque como vimos en el segundo ciclo de It que aparece, que es cuando mata a la nena en el psiquiátrico, que está al principio del capítulo, no me acuerdo qué capítulo, me parece que es el 7, no, el 6 me parece, si no me recuerdo, que en principio aparece en blanco y negro y vemos a la señora Kirsch de más de joven con una nenita y aparece It y después le muestra la cara tipo de su padre a la señora Kirsch. Para mí va a girar en torno a todo eso y ella va a hacer la conexión con toda la serie y con las películas porque en cierto modo nos muestra que Beverly ya conocía a la señora Kirsch desde antes y también nos muestra en la segunda película. Y para mí esa teoría de que Lily era la mamá de Beverly no tiene sentido porque siento que es muy rebuscado, pero para mí en ese sentido tiene sentido de que muestren una escena postcrédito con la señora Kirsch. Y bueno, esta fue mi reseña de hoy. Como ya dije, para mí cerró con un broche de oro esta temporada. Ojalá hagan la segunda. Y nada, si les gustó el video, denle like, suscríbanse y también me pueden seguir en mis otras redes sociales. Y nos vemos en el próximo video.